Hola amigos, en esta ocasión les vamos a hablar acerca del Quadhelix, que es un aparato fijo que consta de 4 helicoides, como pueden observar, el cual cumple de una función expansora en aquellos casos de problemas transversales de origen dentoalveolar, por un maxilar estrecho, por falta de espacio, por mordidas cruzadas posteriores, por ejemplo. Para realizar este aparato necesitamos obviamente el modelo del paciente, con sus bandas bien adaptadas, con sus cajas linguales y con sus tubos, dependiendo del caso, dobles o triples. Necesitamos de un alambre de ortopedia número 9 y los siguientes alicates. El alicate pico de pájaro, el alicate 3 picos, el alicate tweed loop o un alicate universal, un alicate escalera y su pinza o alicate de corte. Luego, cuando ya tenemos listo nuestro alambre número 9, lo que vamos a hacer es colocarlo a nivel de los premolares y marcar los dos puntos donde va a ir los primeros dos loops. Luego tomamos nuestro alicate tweed loop y comenzamos a realizar los loops. Tenemos listo nuestro primer loop. Vamos a hacer la misma circunstancia por el otro lado. Listo, tenemos nuestros primeros dos loops. Lo vamos probando en el modelo del paciente y vamos viendo cómo va a ir quedando. Una vez que tenemos los loops anteriores con su loop realizado hacia adentro, continuamos con los loops posteriores, para lo cual tenemos que hacer, en este caso, como son un Quadhelix para cajas, las marquitas de mesial de los primeros molares. En este caso también tengo otro modelo realizado con la marquita o los loops posteriores realizados hacia distal de los primeros molares. ¿Por qué realizamos hacia distal o hacia mesial? Porque este es un Quadhelix para soldar, pero si queremos en este caso hacer un Quadhelix para cajas, lo que debemos hacer es las marquitas hacia mesial de los primeros molares y continuamos y realizamos los loops, en este caso los primeros loops hacia adentro y los loops posteriores hacia afuera. Una vez que ya tenemos nuestros loops posteriores, los vamos probando en el modelo del paciente y los vamos adaptando, ya sea con el alicate de cajas o con nuestro alicate pico de pájaro. Seguido a esto realizamos lo que es una marca que vaya en la posición donde va a ir un doblez hacia distal del modelo, es decir, para que se adapte mejor en lo que es la caja de los 6. Realizamos el doblez hacia distal. Ahí tenemos el primer doblez, continuamos con el segundo doblez del lado contrario y lo vamos adaptando al modelo del paciente. Luego realizamos lo que es una nueva marca en lo que sería más o menos la porción distal de la caja, de la misma manera en el lado contrario. Y procedemos con la pinza escalera a hacer pues un doblez hacia adelante. Y con una pinza, por ejemplo esta escalera, lo podemos presionar hasta que quede totalmente así como pueden observar. Listo, una vez que ya tenemos los dos loops anteriores y posteriores y realizados los dobleces para cajas, únicamente tenemos que cortar los excesos de alambre a nivel de los premolares. Y una vez adaptado el aparato, únicamente con nuestra pinza, puede ser pico de pájaro, lo tomamos desde aquí para adaptarlo en las cajas y lo adaptamos. Adaptamos primero un lado y lo mismo del otro lado, solamente lo tomamos desde aquí y lo introducimos en la caja del paciente. Como ustedes pueden observar, el alambre tiene que llegar hasta los premolares y la porción posterior para cajas tiene que estar bien adaptada. La activación empieza en el sector anterior utilizando una pinza 3 picos, tomando como referencia los 3 puntos graficados en el modelo. Esto va a provocar que se expanda el sector posterior y exista una rotación en las piezas molares. Para descompensar esto provocado, debemos realizar un pinzamiento hacia los lados para poder rotar los molares. Para compensar este efecto, vamos a hacer la activación en el sector posterior.
y va a provocar la derrotación del molar. Se coloca el quad helix preactivado en la boca del paciente, tomando como referencia los brazos externos que estén a nivel de las caras oclusales del sector posterior. La activación se debe realizar cada 2 meses y la retención debe ser durante 4 meses para evitar recidivas. El quad helix es utilizado en pacientes braquifaciales o mesofaciales. También sirve para la expansión molar unilateral o bilateral, desrotación de molares y una expansión anterior. Está contraindicado en pacientes dolicofaciales debido a que la inclinación del sector posterior va a provocar una mordida abierta. El Hyrax es un aparato que sirve para realizar expansión rápida ósea en pacientes que están en crecimiento, en la etapa hasta CS3, debido a que si se lo realiza después, la expansión será únicamente dentoalveolar. Los materiales que vamos a necesitar para esta práctica son el tornillo Hyrax. Este viene de diferentes tamaños, generalmente de 9, 11 y de 13 milímetros, dependiendo de cuánto necesitamos expander. Necesitamos obviamente el modelo del paciente, las bandas. Estas no deben poseer cajas linguales porque el Hyrax va a ir directamente soldado, y los tubos que van a ser doble o triple de acuerdo a la necesidad del tratamiento. Las pinzas para su confección son pico de pájaro, la pinza universal y el alicate de corte pesado, un marcador, y para la soldadura vamos a necesitar otros materiales como son el soplete, gas isobutano, la soldadura, el fundente. Y para fijar el Hyrax vamos a necesitar alginato, la taza de caucho, la espátula y agua. Para la confección del Hyrax, este debe estar ubicado a nivel de premolares y molares, a nivel de la línea media palatina y lo más profundo posible para evitar la interferencia con el habla del paciente. Empezamos entonces la adaptación con una pinza de pájaro. Doblamos este brazo hacia adelante. Debe pasar por las caras palatinas de premolares y molares, de la siguiente manera. Una vez que se ha adaptado el aparato a la boca del paciente con las especificaciones anteriormente mencionadas, principalmente este brazo debe pasar por las caras palatinas de los molares para que al activar el aparato se produzca la expansión a nivel óseo. Vamos a proseguir con la soldadura del Hyrax. Para esto necesitamos una porción pequeña de alginato que se va a colocar en la parte central, que nos va a ayudar a fijar el aparato y evitar que se mueva durante la soldadura. Colocamos en la parte central y procedemos a colocar el Hyrax. Sostenemos en una posición fija para evitar que se mueva hasta que el alginato se seque. Además, colocamos alginato encima de las caras oclusales de las bandas para evitar dañar el modelo. Vamos a proceder a la suelda. Para esto necesitamos colocar una gota de fundente en el lugar donde vamos a soldar, de la siguiente manera. Tomamos la suelda y con mucho cuidado vamos a soldar. Para la activación del Hyrax vamos a proceder de la siguiente manera. Un cuarto de vuelta en la mañana y un cuarto de vuelta en la tarde, de la siguiente manera, colocando la llave hacia la dirección donde apuntan las flechas. Un cuarto de vuelta en la mañana, un cuarto de vuelta en la tarde, y de esta manera vamos a obtener la activación de 1 milímetro cada 2 días. Este tornillo se debe usar aproximadamente 6 meses como retención para evitar una recidiva. El signo característico de que estamos realizando la disyunción de una manera correcta es la presencia de un diastema en la parte anterior. El diastema va a ser la mitad
de la longitud que se activa el tornillo. Si el tornillo es de 9 milímetros, el diastema que se va a expresar es aproximadamente 4.5 milímetros en la parte anterior. Una vez terminada la expansión, se va a colocar resina en la parte central del tornillo para de esta manera inactivarlo y evitar el ingreso de alimento, para fijarlo y que no haya una recidiva. El Hyrax está indicado en pacientes mesofaciales o braquifaciales. Vamos a utilizarlo en pacientes con atresia maxilar, en pacientes con falta de desarrollo transversal, en pacientes con mordida cruzada posterior. Las contraindicaciones de este aparato va a ser para pacientes con crecimiento vertical. Sin embargo, se puede utilizar una modificación del Hyrax colocando pistas acrílicas en molares y premolares para evitar la inclinación bucal de estas piezas y evitar que la mordida se abra. Además de esto, provoca intrusión molar y vamos a contrarrestar el efecto de abrir mordida.